Entonces, muy bien. Entonces vamos a calcular el recorrido de la transformación que estábamos resolviendo la vez pasada. Entonces habíamos dicho que para calcular el recorrido de una transformación, lo primero que tenemos que hacer es escribir una base canónica del dominio, que en este caso nuestro dominio es R3. Entonces, ¿quién sería una base canónica de R3? Pues la que está formada por los vectores de componentes 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Muy bien. Esa es nuestra base canónica del dominio que es R3. Después, ¿qué le tenemos que hacer a esta base? Tenemos que calcularle sus imágenes. O sea, que a cada vector, este es nuestro vector 1, este es nuestro vector 2 y este es nuestro vector 3, que a cada vector yo le debo de aplicar la transformación lineal. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿quién es mi primer vector? Pues el vector de componentes 1, 0, 0. Y al aplicarle la transformación lineal, ¿qué es aplicar una transformación? Pues simplemente seguir las reglas de correspondencia que nos están dando. Entonces aquí dice que este vector 1, 0, 0 se convertiría en el vector que me podrían ayudar, por favor. ¿En qué vector se convertiría? 3, 6, 0. 3, 6 y 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Después al vector 2, que es No el entendí vector por de qué 3, 6, componente. 0. Ajá. El vector 2, que es el vector de componente 0, 1, 0, le aplico la transformación. ¿Y en qué vector se convertiría? En el vector 1. 1, 0, 2. Perfecto. Muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. Y luego, al aplicarle al vector 3, que es el vector de componente 0, 0, 1, la transformación, o sea, esta regla de correspondencia, solamente digo 3 por 0 es 0, más 0 sigue siendo 0. Entonces, la primer componente de la imagen sería 0, después sería menos 1 y por último sería 1. Y 1. Muy bien. Perfecto. Entonces, para continuar con el proceso, con estos tres vectores obtenidos, escribo una matriz donde cada vector es un renglón. Voy a calcular el espacio renglón. Podría calcular también el espacio columna si quisiera, pero en el espacio columna que tengo que hacer es poner la matriz y luego... Entonces, mejor directo el espacio renglón. ¿Está ahí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurriría hacer? Para calcular el... Cambiar el renglón 1 por el renglón 2. Muy bien, perfecto. Renglón 2, intercambiarlo con el renglón 1. Recuerden que nosotros hacemos todo paso a pasito, pero en el examen o sus tareas o lo que sea, no necesitan hacerlo así, o sea, pueden hacerlo saltándose algunos pasos. Muy bien, ya está. Ese es lo primero que hicimos. Y ahora sí, con este 1 que tenemos aquí, en la posición 1, 1, con este 1, vamos a hacer 0 a los elementos que se encuentran por debajo de él. Afortunadamente, en la posición 3, 1, ya hay un 0, entonces ya no vamos a tener que hacer tantas operaciones. Muy bien, entonces escribimos menos 3 veces el renglón 1 más el renglón 2, ¿y qué nos quedaría? Entonces sería 1, 0, 2, muy bien, y menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0, menos 3 por 0, 0, más 6 es 6, menos 3 por 2 es menos 6, más 0 es menos 6, y abajo nos quedaría 0, menos 1 y 1. Muy bien, ¿y qué observamos con eso? Que el 2 y el 3 son proporcionales. Exacto, y entonces, ¿eso qué significaría? Que el renglón 2 y el renglón 3 sean proporcionales. Si estamos hablando que cada renglón es un vector, entonces, ¿qué significaría que el renglón 2 y el renglón 3 sean proporcionales? Que la dimensión es... No, antes de la dimensión. Puedo volver a uno Se puede eliminar. ceros. Sí, eso también, algebraicamente eso podemos hacer. Como los dos renglones son proporcionales, se puede eliminar uno de ellos. Muy bien, o sea, escribirlo con puros ceros. Pero me refería que si cada renglón es un vector, ¿qué significa que dos renglones sean proporcionales? O sea, si este es el vector, imagínate, el vector 2 y este es el vector 3, ¿qué significa que el vector 2 y que el renglón 2 y el renglón 3 sean proporcionales si son vectores? O sea, ¿qué le pasaría a los vectores? ¿Qué significaría? Uno se cancelaría. Son linealmente dependientes. Exacto, que los vectores son linealmente dependientes. Eso significaría. O sea, por eso es que lo hacemos en forma de renglón, para que sea mucho más evidente para nosotros ver qué vectores son linealmente dependientes. Y como nosotros necesitamos exclusivamente vectores independientes, entonces nos permite quitar uno de ellos. Eso es para lo que nos sirve. Muy bien, entonces ya vamos a continuar y nos quedaría, si están de acuerdo conmigo,
la matriz con elementos 0, 1, 0, 2 para el primer renglón, para el segundo renglón 0, 1, menos 1 y para el tercer renglón 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces ya llegamos a su forma canónica escalonada. Entonces recordamos que cuando veíamos espacio renglón decíamos, este va a ser nuestro primer vector, este va a ser nuestro segundo vector, y entonces simplemente vamos a, para calcular el espacio renglón, vamos a multiplicar a un escalar representado con una literal por el primer vector, que es el primer renglón, más otro escalar representado con una literal distinta por el segundo vector, y entonces sumamos. ¿Qué nos quedaría? ¿Me podrían decir, por favor? El resultado de hacer estas operaciones. Estas. A, B y 2A menos B. Voy. Denme un momento. Ajá. Entonces, ¿me repiten, por favor? A, B. A, coma, B, coma, 2A 2A menos B. 2A menos B. Muy bien. Perfecto. Y entonces este vector que obtuvimos, este vector es el vector genérico que describe a los vectores del recorrido de nuestra transformación. Entonces ya escribimos aquí. Entonces, el recorrido, entonces la transformación se llama L, nuestro primer conjunto es R3, entonces el recorrido de nuestra transformación serán aquellos vectores que tengan esta forma, A, B, 2A menos B, tal que A y B pertenezcan a los reales. Muy bien, perfecto. Entonces le voy a subir un poquito y ahorita vamos a continuar. Entonces observen, si me pidieran, que no recuerdo que lo hayan hecho, pero vamos a hacerlo, si me pidieran una base del recorrido, ¿me la podrían dar, por favor? 1, 0. 1, 0, 2. muy bien, coma, 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. Muy bien, perfecto. Los que mencionaron los vectores, ¿me podrían decir y decirle a los demás cómo calcularon a estos vectores? Poniendo unos y ceros en las variables. Ajá, para este vector, ¿cuáles fueron las condiciones que usaron? Para el primer vector, ¿cuáles fueron las condiciones que usaron o los valores? 1. A es Igual a 1. Igual a 1, B B igual igual a a 0. 0. A igual a 1 y B igual a 0. Muy bien. Para este otro vector. A es igual a 0 y B es igual a 1. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿me podrían decir ustedes cuál es la dimensión del recorrido? 2. 2. 2, muy bien. Entonces, el teorema de dimensiones decía que la dimensión del dominio, que en este caso es R3, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo. El núcleo de nuestra transformación, que se llama L, más la dimensión del recorrido, que es este que tenemos aquí, L de R3, la transformación de los vectores del dominio. Entonces, la dimensión del dominio son 3, la dimensión del núcleo habíamos dicho que era 1, y la dimensión del recorrido es 2, entonces se cumple el teorema de dimensiones. ¿Ya vieron? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, fíjense lo que vamos a hacer a continuación para que les quede más claro el concepto de núcleo y recorrido. Observen, bien. Entonces, ¿quién era nuestro espacio vectorial V? Nuestra transformación le pusimos L y L va de R3 a R3. ¿Están de acuerdo? Luego encontramos, le voy a bajar, encontramos que el núcleo eran los vectores que tenían esta forma y también encontramos que el recorrido son los vectores que tienen esta otra forma. Muy bien. Entonces déjenme tomar una foto de esto para que hagamos algo a continuación. Denme un segundo. Muy bien. Ya está. Creo que sí, ya tengo todo lo que necesito. Perfecto. Entonces, vean para qué hice esto. Pues para que me entiendan un poquito más de lo que les estaba hablando. Entonces, fíjense.
lo voy a escribir aquí, nuestro núcleo de nuestra transformación L van a ser los vectores que tengan esta forma. Un sexto de C menos un medio de C menos un medio de C, coma C. Perfecto. Nuestro recorrido son los vectores que tienen esta forma, que son A, B, 2A menos B. Muy bien, esos son nuestros recorridos. Y nuestra transformación L convierte vectores de R3 a vectores de R3 también, pero que tienen esta forma, 3A más B, coma, 6A menos C, coma, 2B más C. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, imagínense, aquí voy a hacer algo así. Y voy a hacer otra cosa aquí también. Y voy a escribir aquí mi transformación L. Entonces voy a empezar a llenar escribiendo vectores de R3. Llenamos la. Entonces me podrían decir ustedes un vector de R3. Podría ser, por ejemplo, 1, 1, 1. Podría ser 2, 3, 6, por ejemplo. Podría ser el vector 1, 7, 0. Podría ser el vector 2, menos 1, 4. Podría ser el vector menos 1, 0, 1. Podría ser el vector 1, 1, menos 3 y 6. Podría ser el vector un sexto menos un medio, 1. Podría ser el vector, déjenme pensar, 2 menos 6, 12. Podría ser el vector 3 menos 9, 18. Podría ser el vector, déjenme ver. Vale, ya, vamos a escribir uno último que sería 0, 2, 1. Ya está. Muy bien, entonces observen ustedes que aquí en mi primer conjunto ya escribí un montón de vectores, pero no quiere decir que sean los únicos, porque R3 está formado por un montón de vectores, ¿de acuerdo? La única característica es que tengan 3 componentes, eso es lo único. Y aquí ya tenemos un montón de vectores que tienen 3 componentes. Pero, entonces nosotros estamos diciendo, en este también podríamos escribir el vector 0, 0, 0. Y de este otro lado podríamos empezar a escribir vectores 0, 0, 0. Déjenme ver, aquí qué otro vector podríamos escribir. 1, 1, 1. El vector 1, 7 y menos 5. Luego podríamos poner el vector 1, menos 3 y 5. 1, menos 3 y 5. 1, menos 3 y 5. Después podemos poner el vector 2, 6, 3. 1, 7, 2. 0, 2, 1. 4, 3, 1 y 5, 6, 7. Ya está. Ya tenemos. Y todavía hay más vectores, pero pues ya con eso me voy a quedar. Entonces, ¿para qué escribí estos dos conjuntos formados con diferentes vectores? Pues para que ustedes entendieran mejor los conceptos de dominio, núcleo de la transformación y recorrido de la transformación. Entonces, observen, ¿qué decía el concepto del núcleo? Decía que el núcleo de una transformación van a ser aquellos vectores pertenecientes al primer conjunto que se llama dominio. El segundo conjunto se llama codominio, pero el núcleo, decíamos, son aquellos vectores que pertenecen al primer conjunto que se llama dominio, para los cuales, al aplicar la transformación lineal, dan como resultado el vector 0 del codominio. Ya está. Entonces, fíjense, aquí nosotros dijimos que los vectores que pertenecen al núcleo son aquellos vectores que tengan esta forma, que su tercer componente se repita en la primera componente, pero dividida entre 6, y se repita en la segunda componente, pero dividida entre 2. Entonces observamos, y por ejemplo, este vector 1, 1, 1, si nosotros lo observamos, decimos, C valdría 1. Para que forme parte del núcleo, su primer componente, ¿cuánto tendría que valer? Un sexto. Un sexto. Ajá, un sexto. Y su segunda componente, menos un Menos medio. un medio. Exacto, entonces ven que este vector, al aplicarle la transformación L, yo no obtengo como resultado el vector 0. Entonces, por lo tanto, el vector 1, 1, 1 no forma parte del núcleo. Forma parte del dominio, ya lo vemos, está dentro del dominio, pero no forma parte del núcleo, porque al aplicar la transformación lineal, que aquí está la regla de correspondencia, entonces me quedaría 3, me quedaría 3 por 1 es 3, más 1, me quedaría, ¿qué? 4, y luego 6 por 1, 6, menos 1 es 5, y luego sería 2 por 1 es 2, más 1, 3. Entonces no me quedó el vector 0, ¿ya ven? Entonces este vector no forma parte del núcleo. Forma parte del dominio, pero no forma parte del núcleo. Entonces ahora veamos el vector 1, 7, 0. 1, 7, 0.
Entonces, al aplicarle la transformación esta que estamos usando, me quedaría 3 por 1, 3, y luego sería más 7, es 10, luego sería 6 por 1, 6, menos 7 es menos 1, y 0. No, perdón, 2b más 2 por 7, 14. Otra vez, forma parte del dominio, pero no forma parte del núcleo. Entonces, ahora tenemos el vector 2, 3, 6. Entonces, sería 3 por 2 es 6, más 3 nos da 9, otra vez no forma parte del núcleo, porque luego la primera componente no se hace 0, y el núcleo son aquellos vectores que al aplicar la transformación del vector 0, 0, 0. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicarle, por ejemplo, a este, al vector 0, 0, 0. Entonces, si le aplico al vector 0, 0, 0, obtengo el vector 0, 0, 0. Entonces, este sí forma parte del núcleo. Muy bien, ahora el vector menos 1, 0, 1. Y entonces nos quedaría el vector, ¿qué sería? ¿Me lo dictan ustedes, por favor? Hay que seguir esta regla de correspondencia. Menos 3, ¿Sí? luego menos 7, Muy bien. y menos 1. ¿No? Perdón, 1. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces tampoco este vector forma parte del núcleo. Muy bien, ahora el vector 1 menos 3, 6. ¿Quién sería su transformación? Entonces sería 3 por 1 es 3, menos 3, 0. Luego sería 6 por 1 es 6, menos 6 es 0. 0. Y luego sería 2b, que es menos 2 por, 2 por menos 3 es menos 6, más 6 es 0. ¿Ya vieron? El vector 1 menos 3, 6, al aplicarle la transformación L, que es esta, da como resultado el vector 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, este también pertenece al núcleo de mi transformación. Ahora, la transformación del vector 2 menos 6, 12, entonces sería 3 por 2 es 6 menos 6, 0. Luego sería 6 por 2, 12, menos 12, 0. Y por último, menos 12 más 12, 0. También este vector pertenece al núcleo. Luego el vector 1/6 menos 1/2, 1, también va a 0, 0, 0. Entonces también pertenece al núcleo. Luego el vector, la transformación del vector 3 menos 9, 18, también va a dar 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, este también pertenece al núcleo. Y ya por último vamos a hacer la transformación del vector 0, 2, 1, que sería ¿quién? 3 por 0, 0, más 2 es 2, 6 por 0, 0, menos c es menos 1, y por último 2b, 4 más c es 1, es 5. Ya está, muy bien. Entonces, vean, y por último, uno que no hice, que nada más tache, pero no hice, creo que era 2, 3, 6, ¿no? Ese no lo escribí, pero quiero que lo vean. 2, 3, 6. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al vector 2, 3, 6 sería 3 por 2 son 6, más 3 es 9, luego sería 6 por 2 es 12, menos 6 es 6, y por último 2 por 3, 6, más 6, 12. Ya está, ya tenemos. Entonces resultó que los únicos que forman parte del núcleo son los que están encerrados con un círculo. ¿Ya entendieron? Vean, otra vez. Entonces, ¿qué es el núcleo de una transformación? Son vectores pertenecientes al primer conjunto que se llama dominio, pero para los cuales, al aplicarle la transformación, dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto. ¿Ya entendieron? Sí. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver el segundo concepto, que es el recorrido. Entonces dice, ¿qué es el recorrido? Pues es un conjunto de vectores pertenecientes ahora al segundo conjunto que se llama codominio, para los cuales estos vectores son imágenes de algún vector del dominio. Imagínense que este que tenemos aquí es todo nuestro dominio. Entonces vemos cuáles de estas imágenes, estas que obtuvimos, cuáles de estas imágenes aparecen aquí. ¿Cuáles de estas aparecen aquí? Entonces, este tiene su imagen, que es el 1, 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 este tiene su imagen también, que es el vector 0, 0, 0. Muy bien, pero ahora vamos a ver, el vector 9, 6, 12, ¿aparece acá, en este segundo conjunto? No. Después, el vector 2, menos 1, 1, tampoco. El vector 4, 5, 3, tampoco. El vector 10, menos 1, 14, tampoco aparece. El vector menos 3, menos 7, 1, tampoco aparece. Entonces, imagínense que todos los demás vectores que tenemos aquí no tienen su respectiva imagen dentro de este. Entonces, el vector que estaría describiendo al recorrido sería exclusivamente este. Entonces, todos estos forman parte del codominio, pero el único que se llama rango recorrido de una transformación va a ser aquel vector o vectores que tengan su asociado en el primer conjunto. Esto pasó, no quiere decir que el recorrido solo sea un vector. En este ejemplo solo pasó eso porque no estamos describiendo a todos los vectores de R3, solo estamos describiendo a unos cuantos de ellos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
vean, es que este creo que no lo escribimos. 1, 1, 1. Entonces, al aplicarle la regla de correspondencia, ¿qué nos quedaría? Ese aquí estaba también, pero no sé por qué no lo puse. Ah, sí, 4, 5, 3. Está bien. Entonces, eso es el recorrido. Aquellos vectores del segundo conjunto que sí tengan su asociado en el primer conjunto. Eso es el recorrido, nada más. Pero no importa Ajá. que sigan como la regla del recorrido, o sea, Sí, que sí debe de importar, porque de hecho aquí, por ejemplo, hay algunos de estos vectores que siguen la regla de correspondencia que nosotros determinamos, y de hecho sí forman parte del recorrido. Pero yo le dije, ¿por qué pasó en este ejemplo que nada más uno forma parte del recorrido? Porque nosotros no escribimos a todos los vectores del dominio, solo escribimos a unos cuantos, pero en realidad el dominio está formado por una infinidad de vectores. Solo escribimos a ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pero en realidad hay una infinidad de vectores pertenecientes a R3. Entonces, algunos de estos, de este segundo conjunto, también son imágenes de vectores de R3, pero no los escribimos aquí. Entonces, por lo tanto, yo nada más siguiendo este ejemplo, diciendo que este es mi primer conjunto y este es mi segundo conjunto, entonces solamente diría que este vector 0 es el único que forma parte del recorrido si solo tuviéramos esto. Si solo tuviéramos esto. Pero en realidad, siguiendo la regla de correspondencia que obtuvimos, aquí está, esta que estoy palomeando, entonces el vector 1, 1, 1 también formaría parte del recorrido. ¿Están de acuerdo? Porque fíjense, el primer componente 1, segunda componente 1, 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. Entonces, el vector 1, 1, 1 tiene la forma de los vectores del recorrido. Entonces, el vector 1, 1 formaría parte del recorrido. O sea que este vector es imagen de algún vector perteneciente al primer conjunto. Podría ser que les preguntara, a ver, dime quién es ese vector. Pues, ¿qué tendrían que hacer? Plantear un sistema de ecuaciones. Es decir, que el vector 3a más b, 6a menos c, 2b más c, tiene que ser igual al vector 1, 1, 1. Entonces, ya con eso van a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y al resolverlo encontrarían cuánto debe de valer A, cuánto debe de valer B y cuánto debe de valer C, para que al aplicar la transformación dé como resultado el vector 1, 1, 1. Entonces yo estoy diciendo, el vector 1, 1, 1 sí sigue la regla de correspondencia del recorrido que nosotros encontramos, pero yo no dije que formaba parte del recorrido, sí, porque no habíamos descrito a muchos vectores, solo a estos poquitos. Y de estos poquitos vectores, los únicos que al aplicar la transformación dan como resultado este vector son estos. Entonces, este formaría exclusivamente parte de nuestro recorrido si habláramos de que nuestro primer espacio vectorial solo tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 vectores. Pero si estuviéramos usando todo el espacio vectorial, todo, entonces el vector 1, 1, 1 también formaría parte del recorrido, y algún otro de estos también formaría parte del recorrido. ¿Sí, más o menos? Más o menos. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos Sí. a hacer más ejercicios sobre esto. Si tienen alguna duda, díganme, por favor. Le voy a bajar aquí para que si lo estaban copiando, lo terminen de copiar. Ya está. Muy bien. Terminar con las siguientes soluciones lineales, obviamente. Perfecto. ¿Cuáles son las transformaciones lineales? La del inciso A. No sé. Profesor. Listo. Entonces dice, determinar el núcleo de las siguientes transformaciones lineales. La primera del inciso A es una transformación que se llama L y que va de R3 a R2. Muy bien. Y esta está definida como la transformación L aplicada a los vectores de R3 da como resultado un par ordenado, simplemente. Que esta fue una de las que verificamos la vez pasada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta transformación, dijimos? ¿Era la derivada? No, porque es un vector. Y lo sí. convierte en un vector, pero solo de dos componentes. ¿Se acuerdan? ¿Proyección? Proyección, exacto, proyección, porque dijimos que las transformaciones lineales tienen aplicaciones geométricas. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es el núcleo de una transformación?
pues es el conjunto de vectores pertenecientes al primer conjunto para los cuales al aplicarle la transformación dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto. Entonces nosotros ya tenemos que si le aplicamos la transformación L a un vector genérico de R3, obtendríamos como resultado un vector genérico de R2. Pero este vector genérico de R2 nosotros sabemos que lo tenemos que igualar al vector 0 del segundo conjunto, que es R2. Entonces, el vector 0 de R2 tiene componente 0, 0. Entonces, aquí ya con esto y hago una comparación. Digo, para que esta igualdad se cumpla, el vector de la izquierda tiene que ser igual al vector de la derecha. Y nosotros sabemos por álgebra vectorial que dos vectores son iguales si, solo si, son iguales componente a componente. O sea, si la primer componente es igual del primer vector o el vector de la izquierda es igual a la primer componente del vector de la derecha. Y luego la segunda componente del vector de la izquierda es igual a la segunda componente del vector de la derecha. Entonces ya con esto obtenemos que A vale 0 y B vale 0. Entonces ya describiría que el núcleo de mi transformación, que se llama L, está dada por vectores que pertenezcan al primer conjunto, que es R3, y R3 tiene 3 componentes, tal que se cumpla una condición. Muy bien, perfecto. Entonces vean, ¿cuánto debe de valer la primer componente para que al aplicarle la transformación L den como resultado el vector 0, 0? ¿Cuánto debe de valer según el sistema de ecuaciones que resolvimos? ¿Cuánto debe de valer la primera componente? 0. Muy bien. ¿Cuánto debe de valer la segunda componente? 0. 0. ¿Cuánto debe de valer la tercera componente? No importa. Pues lo que sea. O sea, no quedó en mi sistema de ecuaciones. Entonces debe de valer C. Y entonces decimos que tal que C pertenezca a los reales. Y entonces vean, si yo propongo, por ejemplo, al vector 0, 0, 1, al vector 0, 0, 2, al vector 0, 0, menos 3, al vector 0, 0, menos 10, al vector 0, 0, raíz de 3, y entonces a todos estos les aplico la transformación L, entonces, ¿qué obtendría como resultado? El vector 0, 0 del codominio, que es el vector 0, 0 de R2. ¿Ya vieron? Entonces, ¿quiénes son el núcleo? Aquellos vectores pertenecientes a R3 para los cuales se cumple que su primer componente sea 0, su segunda componente sea 0 y su tercer componente tome el valor que sea, no importa cuál. Pero si la primer componente y la segunda valen 0, entonces obtengo el vector 0 del codominio. ¿Ya? Bueno, ¿están entendiendo mejor? Alguien estaba, Yadir dijo eso, pero alguien más estaba diciendo algo, de que se habían perdido en algo, ¿no? ¿No se han perdido? No. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí mismo voy a borrar esto. Muy bien. Entonces decimos, este es un ejemplo de un vector que pertenece al núcleo. Aquellos vectores que tengan 3 componentes, pero 2 de las cuales, las 2 primeras, valgan 0. Muy bien, en el inciso B nos dicen que la transformación se llama T, la transformación lineal se llama T, y va de los polinomios de grado 2 o menor a R, o sea, a un número real. Y está definida. ¿Cómo creen que esté definida? ¿Cuál sería la transformación que convierta polinomios de grado 2 o menor a números reales? Ya también la hicimos. Chicharronera. ¿Qué sería? ¿Qué sería? AX cuadrada más BX más C. Ajá. Pero ¿qué transformación se les ocurre a ustedes convertiría polinomios a números reales? La segunda derivada. ¿Integración? La segunda derivada puede ser, o la integral, exacto, la integral definida. Muy bien. En este caso es una integral definida, pero también la segunda derivada podría ser. Muy bien. Entonces quedaría la integral de 0 a 1
de ax cuadrada más bx más c, todo esto diferencial de x. Muy bien. Entonces, otra vez recordamos, ¿qué es qué es el núcleo de una transformación? El núcleo para esta transformación que se llama t serían aquellos vectores del dominio, que son polinomios, para los cuales al aplicar la transformación t den como resultado el vector 0 del codominio. El codominio son números reales. Entonces, ¿cuál es el vector 0 de los números reales? 0. El 0, exacto. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver quién es la transformación t. Recuerden que quiénes tienen que ser vectores pertenecientes al primer conjunto, o sea, tienen que ser polinomios. Polinomios. Tienen que ser polinomios tales que al aplicarles la transformación a esos polinomios nos den como resultado el escalar 0, porque el 0 es el 0 de los números reales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces vean, aquí en el ejercicio anterior al vector genérico le aplicamos la transformación que se llamaba L, nos quedó este otro vector genérico y lo único que hicimos fue ese vector lo comparamos con el vector 0 del segundo conjunto. Entonces, si se dan cuenta, siempre nos van a dar la transformación y en qué se convierte. La transformación del vector genérico y en qué se convierte. Lo único que tenemos que hacer es igualar ese vector obtenido al vector 0 de ese espacio vectorial en el que estemos hablando. Entonces, en realidad, si yo ya le apliqué aquí, según lo que me dieron, la transformación a un polinomio de grado 2 y se convierte en esta integral, entonces lo único que tendríamos que hacer sería que esa integral definida, ¿a qué la tendríamos que igualar? ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿A 0? A 0, al escalar 0. Muy bien, Diego. Perfecto. Y entonces ya nada más vamos a resolver esta integral. ¿Cómo se resuelve una integral definida? Primero resolviéndola como si fuera una integral indefinida y evaluando primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la integral de ax cuadrada? Es ax cúbica sobre 3. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy Sí. bien. Y de bx sería bx cuadrada sobre 2. Y de c, pues es c por x. Muy bien. Y a esta la voy a evaluar desde 0 hasta 1. Muy bien. Y la voy a comparar con 0. Entonces, la evaluación en 1 me quedaría a sobre 3 por 1 al cubo más b sobre 2 por 1 al cuadrado más c por 1. Y a esta evaluación en 1, porque se empieza con el de arriba, le voy a restar la evaluación en 0, que me quedaría a sobre 3 por 0 al cubo más b sobre 2 por 0 al cuadrado más c por 0. Y eso tiene que dar igual a 0. Muy bien, entonces, como en la derecha tenemos productos de 0 por números, eso nos va a quedar 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, del lado izquierdo me quedaría simplemente a sobre 3 más b sobre 2 más c, y eso es igual a 0. Entonces, puedo despejar a c porque es la expresión que es más sencilla de despejar. Entonces, c tendría que ser a menos a sobre 3 menos b sobre 2, no sobre 3. O bien, factorizar el signo menos y me quedaría menos a sobre 3 más b sobre 2. Muy bien. Entonces, este valor de c que encontramos, ¿qué significa? Pues nos está diciendo que el núcleo de nuestra transformación tiene que ser polinomios de grado 2, donde su primer componente se va a llamar a por x cuadrada, su segunda se va a llamar b por x, y su tercera, que originalmente se llamaba c, al hacer este proceso, lo que nosotros obtuvimos es que para que al aplicar la transformación t a los polinomios, den como resultado el escalar 0, su tercer componente, que se llama c, debe de ser equivalente a menos a sobre 3 menos b sobre 2, tal que a y b pertenezcan a los reales. Muy bien. Entonces, si me preguntaran cuál es la dimensión
de mi núcleo, ¿qué Es me de diría? 2. 2. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cuál tendría que ser la dimensión del recorrido? ¿Cuál? ¿Cuál tendría que ser la dimensión? 0. ¿Cero? 1. ¿Por qué? ¿Por qué 1 o por qué 0? A ver, díganme. No, sí, creo que tendría que ser 1. Ajá, tiene que ser 1 porque la dimensión del dominio es 3. Y 3 tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, que fue 2, más la dimensión del recorrido. ¿Cuánto me falta a 2 para que sea un 3? Me falta 1, entonces la dimensión del recorrido tiene que ser 1. Pero bueno, no me preguntaron el recorrido, solamente me preguntaron el núcleo y su dimensión. Entonces, vean, propongan ustedes un polinomio que cumpla estas características. A ver, así denle valores ustedes, díganme un polinomio que cumpla estas características que nosotros encontramos. Piensen en alguno, por favor. Por ejemplo, si A vale 3 y B vale 2, entonces obtendríamos el vector 3x cuadrada más 2x y luego sería menos 1 y menos 1 nos quedaría menos 2. Muy bien. Y entonces vean, este vector que encontramos, el vector B1, pertenece al núcleo. ¿Por qué? Porque al obtener la integral definida de 0 a 1 de este polinomio, ¿cuánto nos debe de quedar? 0. 0. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cuál es la integral de 3x cuadrada? Sería 3x cúbica sobre 3. Y de 2x es 2x cuadrada sobre 2. Y de menos 2 es menos 2x. Y a este lo vamos a evaluar de 0 a 1. Entonces sabemos que 3 entre 3 da 1. Entonces simplemente me queda x cúbica. 2 entre 2 me queda 1. Entonces simplemente me queda x cuadrada. Y menos 2x de 0 a 1. Entonces al evaluarlo en 1 me queda 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 2 por 1. Y al evaluarlo en 0, 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0 y 2 por 0 es 0. Entonces ya no pongo esa evaluación y me quedaría 1 más 1 menos 2. Eso es 0. ¿Ya vieron? Entonces este vector que propusimos, que cumple esta forma de los vectores del núcleo, entonces es un vector que pertenece a los polinomios de grado 2, para el cual al aplicar la transformación lineal, que es esta, da como resultado el vector 0 del segundo conjunto, que son solamente números reales. Ya están entendiendo mejor el núcleo. Entonces el núcleo son vectores pertenecientes al primer conjunto, para los cuales se cumple que al aplicar la transformación lineal dan como resultado el vector 0 del segundo conjunto. ¿Sí o no? ¿Sí, sí, sí? Sí. Muy bien. Copien ese y vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a calcular núcleo, recorrido, verificar el teorema de dimensiones, etcétera, etcétera. Uno del final, uno de un examen final, para que vean que los exámenes finales tampoco están tan difíciles. Aquí está. Cópianos, por favor. Cópienlo, cópienlo. Perfecto, Sí. entonces decíamos, dado el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 formado por elementos ax cuadrada más bx más c, tal que a, b y c pertenecen a los reales, y la transformación lineal t, que convierte polinomios de grado 2 o menor a polinomios de grado 2 o menor, cuya regla de correspondencia es transformación de ax cuadrada más bx más c es igual a más 2b por x cuadrada. Después sería a más c por x. Y por último sería menos 2b más c. Esa es mi transformación lineal. Entonces me dicen en el inciso A, determina el recorrido de la transformación t y demuestra además que es un subespacio de los polinomios de grado 2. El inciso B, obtener una base de recorrido. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo obtenemos el recorrido? ¿Alguien me dice?
no tiene el recorrido de una transformación lineal. Ya dejamos los ejercicios anteriores que determinamos un núcleo. Ahora estamos con el recorrido. Ajá. ¿Cómo se obtiene el recorrido? ¿Qué se tiene que hacer primero? Proponer una base. Muy bien, una base. Base del dominio. En este caso, es una base de los polinomios de grado 2. Ajá. Entonces, a ver, díganme, propónganme la base. X cuadrada, coma X, coma 1. Muy bien. ¿Cómo obtuviste esos vectores? ¿Cómo obtuviste en principio el vector X cuadrada, Fernando? Asignándole a cada variable unos y ceros. Ajá. ¿Cuáles fueron tus valores? Dímelos en específico, por favor. Pues para cuando a vale 1, pues sería x cuadrada más 0x más 0. Entonces queda como x cuadrada. Exacto. Entonces, x cuadrada se obtiene asignando a el valor de 1 y a b y c el valor de 0. Ahora, el vector x se obtiene asignando a y c los valores de 0 y a b el valor de 1. Y el vector 1 se obtiene asignando a c el valor de 1 y a y a b los valores de 0. Muy bien. Perfecto. Ya calculamos la base del dominio. ¿Y luego qué tenemos que hacer? La imagen de la base que propuse. Ajá, obtener la imagen de los vectores de la base del dominio. Muy bien. Entonces le aplico la transformación al vector x cuadrada, le aplico la transformación al vector x y le aplico la transformación al vector 1. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la imagen del vector x cuadrada? O sea, ¿qué vector se obtendría al aplicarle la transformación al vector x cuadrada? El vector x cuadrada es el vector que tiene la forma 1, x cuadrada más 0x más 0. O sea que a vale 1, b vale 0 y c vale 0. Solo seguimos esta regla de correspondencia. Esta, que la estoy marcando con una flecha. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues dice que a más 2b por x cuadrada. Como a vale 1 y b vale 0, simplemente me quedaría x cuadrada. Luego sería a más c. A vale 1, c vale 0. Entonces, simplemente me quedaría x. Y luego a vale 1, b vale 0 y c vale 0. Entonces, no tengo término independiente. Luego, al aplicarle la transformación a x, a vale 0, su coeficiente de x cuadrada vale 0, que es a, b vale 1 y c vale 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Fíjense, sí. A vale 0, pero b vale 1. 2 por 1 es 2 por x cuadrada. Luego a vale 0, c vale 0. No tendríamos x. Y por último sería menos 2. Porque b vale 1, menos 2 por 1 es menos 2 y c vale 0. Y ya la transformación de 1, como a y b valen 0, no hay x cuadrada, pero c vale 1, entonces sí hay x. Y por último, 1. Estas son las transformaciones. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos que hacer con esas transformaciones? Con esas imágenes que encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Usar el espacio renglón. ¿Qué vectores son linealmente independientes? Ver si son linealmente independientes usando el concepto de espacio renglón. Muy bien. Pero antes de hacer eso, vamos a usar otro concepto que ya vimos, que es el de isomorfismos. Entonces, yo voy a decir usando el isomorfismo, que sería el que convierte polinomios de grado 2 a ternas ordenadas. Entonces, ¿cómo quedaría este vector en aplicando ese isomorfismo? ¿Para qué hago esto? Ahorita lo van a ver. ¿Cómo quedaría este vector aplicando este isomorfismo? Recuerden, un isomorfismo. 1, 0, ¿no? Ajá, 1, 1, 0. Recuerden, un isomorfismo es una forma de representar un vector de un espacio vectorial en otro vector de otro espacio vectorial, pero que sea de la misma dimensión. Entonces, observen que aquí los polinomios de grado 2
tienen 3 variables, entonces su dimensión es 3. Y sabemos que un espacio vectorial es isomorfo a otro de la misma dimensión. Por lo tanto, este va a ser isomorfo a R3. No fue casualidad ni fue por una decisión arbitraria que yo haya convertido a los polinomios de grado 2 a ternas ordenadas, porque sabemos que un espacio vectorial es isomorfo a otro de la misma dimensión. Entonces yo verifico qué dimensión tendrían los vectores del espacio con el que estoy trabajando y lo convierto a una terna ordenada, un par ordenado o eneada. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con pares, ternas o eneadas que con polinomios, matrices, etc. Muy bien. Entonces ya, ¿cuál sería el isomorfismo del vector 2x cuadrada menos 2? 2, 0 y menos 2. Muy bien. Y del vector x más 1. 0, 1, 1. Ajá, 0, 1, 1. Entonces ya con estos vectores, pero en su forma isomorfa, vamos a crear la matriz que nos quedaría 1, 1, 0, 2, 0, menos 2 y 0, 1, 1. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a menos 2 por el renglón 1 y se lo sumamos al renglón 2. Entonces me quedaría 1, 1, 0 y luego me quedaría menos 2 por 2. Menos 2 por 1 es menos 2 más 2 es 0. Menos 2 por 1 es menos 2 más 0 es menos 2. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 es menos 2 y luego me quedaría 1, 1, 1. Entonces, perdón, nos quedaría 0, 1, 1. Entonces, observamos que el renglón 2 y el renglón 3 son proporcionales. Entonces, solamente dejo uno de ellos y yo podría dejar 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y entonces ya nada más me hace falta hacer 0 a este elemento. Entonces, menos el renglón 2 más el renglón 1, ¿qué obtendría? El renglón 2 se queda así, el renglón 3 también, y el renglón 1 sería 1, 0 y menos 1. Muy bien. Entonces ya sabemos que este sería mi primer renglón, este es mi primer vector y este sería mi segundo vector. Entonces tendría que multiplicar a por mi primer vector, que sería 1, 0, menos 1, y AB por mi segundo vector, 0, 1, 1. Muy bien. Entonces, ¿qué obtendría? Obtendría A, A, B, ajá, B menos A. menos A más B o B menos A. Muy bien, perfecto. Entonces ya pongo aquí el recorrido de mi transformación, que mi transformación se llama T, y esa se la voy a aplicar a los polinomios de grado 2, y que obtendría como resultado vectores que tienen que ser aquí, según esto, polinomios. Entonces, fíjense, el error más común que cometemos es que cuando nosotros aplicamos isomorfismos, entonces olvidamos de qué tipo de espacio estamos trabajando. Entonces, esto que yo acabo de escribir sería una respuesta incorrecta, porque esta transformación convierte polinomios en polinomios. Entonces, yo aquí estoy diciendo que yo convierto polinomios de grado 2 a ternas ordenadas, y eso no es cierto. Entonces, la respuesta correcta sería simplemente que yo al aplicar la transformación a los polinomios de grado 2, obtendría polinomios de grado 2. Y aquí, yo escribo antes usando el isomorfismo inverso. O sea que, si yo había convertido primero polinomios de grado 2 a ternas ordenadas, el isomorfismo inverso va a convertir ternas ordenadas a polinomios de grado 2. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Pues sería ax cuadrada más bx más c. Entonces, ¿cuál sería, al aplicarle el isomorfismo a este vector que obtuvimos, cuál sería el polinomio resultante? Fíjense. AX cuadrada Ajá, muy bien. más B X. Ajá. más A menos A más B. O b menos a, o menos a más b. Muy bien. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí el recorrido sería, al aplicarle la transformación t a los polinomios de grado 2, obtendríamos polinomios de esta forma: ax más b, ax cuadrada más bx más b menos a. Perfecto, muy bien. Ax cuadrada más bx más b menos a.
tal que A y B pertenezcan a los reales. Muy bien. Eso es nuestro resultado. Este que obtuvimos es el recorrido de nuestra transformación. Y entonces otra vez les repito, lo que nosotros hicimos para encontrar el recorrido fue que si nosotros estamos trabajando con un espacio diferente a Rn, es conveniente usar un isomorfismo. Simplemente hay que fijarnos de qué dimensión es el espacio con el que estamos trabajando y aplicamos el isomorfismo a Rn. Y entonces, una vez que hayamos encontrado el espacio renglón, que es este, que está aquí abajo, que estoy palomeando, una vez encontrado el espacio renglón, aplicamos el isomorfismo inverso. O sea, que de Rn lo transformamos al espacio vectorial con el que habíamos estado trabajando. Nada más, no olviden eso. Y ya, muy bien. Entonces ya encontramos el recorrido y una base del recorrido, ¿quién sería? ¿Me podrían decir? Base del recorrido. X cuadrado. Ajá. X cuadrada. Menos 1. Ajá. Y X Ajá. más 1. Muy bien, perfecto. Entonces, esta es la base del recorrido. Muy bien. ¿Y de qué dimensión sería el recorrido? 2. 2. Muy bien, perfecto. ¿Y qué nos hace falta nada más? Ya calculamos una base del recorrido, el recorrido, ¿y qué nos hace falta? Demostrar que Demostrar que es un subespacio. Ajá, ¿y qué debe de cumplirse para que sea un subespacio? debe contener al vector 0 y debe cumplir la cerradura de sumas y de multiplicación por un escalar. Exacto, exacto. Bueno, eso ya lo hacen ustedes aparte para repasarlo, pero vean, en principio sí contiene el vector 0, porque si A y B valen 0, entonces, ustedes no ven mi cursor, ¿verdad? Entonces, si A y B valen 0, obtendría el vector 0x cuadrada más 0x más 0. Entonces sí contiene el vector 0 y ya solo tendrían que verificar la cerradura para la suma de vectores y la cerradura para la multiplicación por un escalar. Es la suma de vectores convencional, ¿verdad, profesor? Sí. Así es, Icar. Suma de vectores convencional. O sea, si yo sumo este polinomio con otro polinomio, tiene que tener esta forma. O sea, que su tercer componente de esa suma tiene que ser el coeficiente del primer vector o el coeficiente, la suma de los coeficientes de las primeras componentes menos bueno, se los explico de otra forma porque lo estoy diciendo mal. Entonces yo propondría, fíjense, voy a ponerlo aquí abajo rápidamente. No lo voy a hacer, pero lo voy a poner abajo. Entonces yo diría, sean, y describo dos vectores de este conjunto. Entonces diría A1x cuadrada más B1x más B1 menos A1. Y A2x cuadrada más B2x más B2 menos A2. Entonces, si yo lo sumo, estos dos vectores deben de quedarme A1 más A2 por X cuadrada más B1 más B2 por X y luego sería B1 menos A1 más B2 menos A2. En esta tercer componente, pues yo observo que las B son positivas y las A negativas. Entonces puedo simplificar eso factorizándolo. B1 más B2 por X y luego entonces observaría que es B1 más B2 menos A1 más A2. Entonces ya este vector resultante sí pertenece a este conjunto, porque en este conjunto dice que los vectores pertenecientes a este conjunto deben de cumplir que su tercer componente tiene que ser la resta del coeficiente de la variable de grado 1 menos el coeficiente de la variable de grado 2. Y observemos, la tercer componente, que es la constante, es la resta del coeficiente de la variable de grado 1, B1 más B2, menos el coeficiente de la variable de grado 2, que es A1 más A2.
Entonces, por lo tanto, se cumple la cerradura para la suma de vectores y ya solo tienen que verificar la cerradura para la suma, para la multiplicación por un escalar. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. No olviden eso. ¿Qué es cerradura? Pues que cuando se sumen vectores o se multipliquen por un escalar, den como resultado un vector que tenga la misma forma del conjunto del que estamos partiendo. En este caso, el conjunto del que estamos partiendo tiene la forma ax cuadrada más bx más el coeficiente de la variable lineal menos el coeficiente de la variable de grado 2. Y si se cumple para la suma de vectores, ya solo falta para la suma, para la multiplicación por un escalar. Y también contenía el vector 0. Si A vale 0 y B vale 0, la tercer componente tendría que ser 0 menos 0, que también es 0. Y este es el vector 0, lo contiene, entonces sí es un subespacio vectorial. Bueno, ya vamos a ver algo rápido, un poco de teoría rápido, pero esto ya lo vimos. Vamos a demostrar un teorema, por favor. Para Profe, que ¿la base del recorrido es el punto número 1? la base del recorrido, no. Es que, Icar, tal vez te distrajiste un poco, pero para encontrar el recorrido de una transformación, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una base del dominio, que fue la que está en el punto 1. Eso que estoy moviendo, eso es una base del dominio. La base del dominio nos sirve para determinar el recorrido, porque a la base del dominio le tengo que aplicar la transformación lineal y voy a obtener como resultado nuevos vectores. Esos vectores tengo que encontrar su espacio renglón y el espacio renglón, ese es el recorrido de mi transformación. Gracias. ¿Sí? De nada. Y la base ya como tal del recorrido, esa la encontramos aquí abajo. Ahorita te la voy a señalar. Esta es la base del recorrido. ¿Cómo la encontramos? Una vez encontrado el recorrido, que es este, una vez hecho todo este proceso, ya encontramos este recorrido y solamente asignamos valores de 1 para una variable y 0 para las restantes. Y luego viceversa, y así encontramos el vector x cuadrada menos 1 y el vector x más 1. ¿Ya? Sí, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí. El viernes vamos a tener una sesión, pero no es para avanzar, solamente para hacer más ejercicios y responder dudas. Entonces, gracias por conectarse. Nos veríamos ¿cómo se llama? El viernes. Si tienen dudas y si quieren ejercicio.